Plan de lectura día 18, mes 12. Libro del profeta Habacuc. Habacuc significa abrazo cálido. No se cuenta con mucha información sobre el profeta, aunque su mención del jefe de los cantores al final del libro, capítulo 3, verso 19, puede indicar que tenía relación con los rituales del templo y el oficio sacerdotal. Lo más probable es que haya desarrollado su ministerio durante el reinado de Joacim, en la víspera de la primera invasión de Babilonia, entre los años 607 y 606 a.C. El tema del libro es el vivir por fe, como vemos en el capítulo 2, verso 4, exhortando a confiar plenamente en el Señor sin importar las circunstancias, sabiendo que su sabiduría, justicia y gobierno son perfectos. Este libro profético es particular, ya que mientras los otros profetas registran sus predicaciones inspiradas, Habacuc relata sus diálogos con el Señor, con oraciones y respuestas, cantos de alabanza y gratitud por la enseñanza de Dios. Habacuc abre su corazón y muestra sus luchas espirituales al tener dificultades en conciliar lo que cree y lo que está experimentando, viendo que la maldad estaba desenfrenada y parecía no tener control. La respuesta que el Señor da a Habacuc es: el justo por la fe vivirá. Y esta respuesta no solo dio alivio al profeta, sino que sería usada por el apóstol Pablo y el autor de la carta a los hebreos para explicar verdades centrales de la salvación por medio del Evangelio, y luego sería levantado como estandarte en la reforma protestante. El capítulo 1 comienza con el lamento del profeta, con la expresión «¿Hasta cuándo, oh Jehová?», tan común en los salmos de Asaf y otros que expresan desconcierto ante momentos de angustia donde pareciera que el Señor no está actuando, pero es urgente que lo haga. Por eso, algunos han llamado al capítulo 1 la sala de la queja. El pecado reinaba en la nación. La violencia, la corrupción y la impiedad parecían imperar, pero el profeta no veía la respuesta del Señor. El Señor le responde que está por hacer una obra increíble y se refiere a que usará a los babilonios como instrumento de juicio contra este pueblo rebelde. Curiosamente, el apóstol Pablo cita este texto para referirse a la obra que el Señor hizo en Cristo, en el Evangelio. Vemos una nueva confirmación de que los anuncios hechos para el tiempo de los profetas solían tener una doble dimensión, una inmediata y una final, una que se aplica en el tiempo de ellos y otra que tiene lugar en la consumación de los tiempos, sabiendo que esa era final comenzó con la venida de Cristo. En este caso, se anuncia a los babilonios como un ejército conquistador e imparable, que vence, saquea, toma cautivos y humilla a los reyes de la tierra. Ante esto, Habacuc reconoce la justicia y santidad de Dios, y por lo mismo le extraña que el Señor, siendo muy limpio de ojos para ver el mal, use a los impíos babilonios para afligir a su pueblo. Hace que las naciones caigan como peces indefensos en la red de estos paganos despiadados. ¿Cómo es eso posible? Aunque esta pregunta queda todavía por ser respondida, frecuentemente vemos en la Biblia que cuando un hombre pregunta a Dios ¿por qué?, el Señor no responde directamente, sino que trata con esa persona para que deje su indignación o su angustia y encuentre su contentamiento en Dios. En momentos de aflicción es bueno que oremos al Señor de esta manera. Él se ocupará de consolarnos. Las oraciones inspiradas en la Biblia funcionan como modelos para nuestra oración. Aquí aprendemos que debemos abrir nuestros corazones con reverencia, pero honestamente ante Dios, confesarle nuestras angustias y luchas, lo que incluye cuando nuestra fe decae y nos cuesta creer ante lo que vemos a nuestro alrededor. El capítulo 2 inicia con Habacuc esperando como centinela la respuesta del Señor, quien le ordena que ponga por escrito la visión. Por eso, algunos han llamado al capítulo 2 la sala de espera. Como dijo el apóstol Pedro, ninguna profecía fue dada para interpretación privada, es decir, las visiones que el Señor entregó a sus profetas fueron para ser conocidas por su pueblo y todo aquel que pueda tener acceso a ellas. Gracias al Señor por dejarnos registro de su palabra profética más segura. La visión podrá tardar desde un punto de vista humano, pero sí o sí se cumplirá en el tiempo en que Dios lo haya decretado, que es siempre el tiempo preciso. Su palabra es siempre veraz. Ante la palabra de Dios solo podemos tener dos actitudes: orgullo o humildad. Aquel cuya alma no es recta despreciará la palabra e intentará juzgarla según su propio entendimiento, pero en contraste con eso, el humilde es descrito con una de las declaraciones más gloriosas de la Escritura: el justo por la fe vivirá. Es decir, el justo creerá las palabras del Señor y va a configurar su vida teniendo esa palabra como su fundamento.
En el Nuevo Testamento se aplica esta frase tanto para la fe que tenemos inicialmente y que nos salva, como para la perseverancia en la fe hasta el fin. Luego de esto se declaran una serie de ayes, que son juicios en forma de lamentos, sobre Babilonia, que es descrita como un borracho que nunca se sacia y que devora como la muerte. Es una nación que explota a otras naciones. Al igual que ocurrió con los asirios, llegaría un momento en que los propios pueblos conquistados se levantarían y saquearían a quienes los saquearon, en este caso Babilonia. Babilonia había edificado su ciudad con abuso, despojo y violencia, y había dado de beber vino a las naciones, es decir, las había arrastrado hacia el pecado, corrompiéndolas con libertinaje. Ante eso no podía quedar impune. Tras todo esto, trabajaba el juicio de Dios sobre las naciones. Mientras Babilonia y los reinos terrenales pasarían, el conocimiento de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Su reino celestial se impondrá sobre todos los reinos terrenales y los va a desbaratar por completo. Por otra parte, mientras la idolatría es una insensatez porque los ídolos son mudos y muertos, es el Señor quien con su majestad deja muda a toda la tierra. Ningún reino terrenal ni Dios falso puede sacarlo de su santo templo, donde reina y juzga toda la creación. Es de gran consuelo que el Señor no reprende a Habacuc por su oración desde la angustia. Aunque no le debía respuesta al profeta, en su misericordia le da luz por medio de su palabra en un momento de aflicción, y lo llama a vivir por fe. Que los justos vivan por fe abarca toda la vida y toda la experiencia de la vida. Debemos andar por fe y no por vista. La fe da la seguridad de que Dios está en el cielo, como dice el versículo 20, y su gloria está en la tierra, como dice el versículo 14. Y por lo tanto, todo está bien independientemente de lo que veamos o sintamos. Esto comenta la Biblia Herencia Reformada. En el capítulo 3 vemos que la palabra entregada por el Señor ha cambiado por completo la visión del profeta. No solo ya no está angustiado, sino que está confiado en el Señor. Por eso se ha llamado al capítulo 3 la sala de la alabanza. Esa voluntad que antes cuestionaba el profeta, ahora la desea. He oído tu palabra y temí, dice el versículo 1. Ahora pide al Señor que avive su obra en medio de los tiempos, es decir, que ejecute ese juicio purificador que quiere traer sobre Judá, usando a Babilonia como instrumento. Pero el profeta ruega que, en medio de esta ira, el Señor se acuerde de la misericordia. Es decir, que tenga compasión de su pueblo en medio de esa disciplina, y no lo destruya por completo, sino que lo restaure. Habacuc recuerda las obras pasadas de Dios, en especial el Éxodo, donde la gloria de Dios fue manifiesta en la tierra, y él fue alabado en su pueblo y temido entre las naciones. Su poder sobre la creación y sobre los pueblos quedó de manifiesto no solo allí, sino que en la posterior conquista de Canaán bajo el liderazgo de Josué. El Señor preservó a su pueblo y socorrió a su ungido, como dice el versículo 13, no solo a los reyes terrenales que tuvo Israel, sino que levantó a Cristo de entre los muertos, no dejó su alma en el Seol ni permitió que viera corrupción. La profecía que el Señor entregó a Habacuc era para temblar, ya que la invasión de los babilonios sería terrible, pero el profeta fue motivado por la palabra de Dios a permanecer quieto, confiado en el día de la angustia. Es aquí donde viene otro de los pasajes más conmovedores de la Escritura, aunque la higuera no florezca. El profeta se plantea la peor de las hipótesis posibles, donde todas las bases terrenales de nuestra confianza son removidas, donde ya no queda nada que sustente la vida en la tierra. Aún así, su confianza, su fortaleza y su gozo estarán en el Señor. Es maravilloso ver cómo este libro comienza en la angustia y el lamento, pero termina en una gozosa alabanza llena de fe. Comenzó en el subterráneo de la desesperación para terminar diciendo que el Señor en mis alturas me hace andar. El profeta fue llevado por Dios desde la sala de la queja a la sala de la espera para terminar en la sala de la alabanza. El puente para pasar desde la angustia a la alabanza fue la oración, que llevó al profeta a escuchar la palabra de Dios, y una palabra que fue recibida con fe y temor y produjo su fruto natural, que es el gozo y todavía más fe. Aprendamos junto con Habacuc a reaccionar piadosamente ante los momentos de aflicción, sabiendo que en Cristo tenemos todas las razones para estar confiados, ya que hemos recibido una esperanza indestructible. El Salmo 137 fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 30:10. Encontramos aquí una advertencia de no abusar de los trabajadores de otras personas, ni de causar conflictos entre ellos y sus empleadores, traduciendo el lenguaje de este pasaje a un equivalente actual. Tal actitud nos vuelve odiosos y nos pone en la posición de recibir maldición.
Esto era aún más relevante en ese entonces, donde los siervos estaban en una posición de vulnerabilidad mayor y una mala actitud hacia ellos hacía el abuso más evidente. Apocalipsis 9. La visión de este capítulo continúa con las 7 trompetas que comenzaron en el capítulo anterior. Vemos aquí la quinta y la sexta trompetas, y antes de ellas, la misma visión había hecho una pausa para señalar que serían realmente terribles, como vemos en el capítulo 8, versículo 13. Mientras las primeras 4 trompetas se refirieron a males políticos, naturales o militares, las trompetas quinta y sexta se refieren a un ataque espiritual masivo de las tinieblas sobre el mundo. La quinta trompeta comienza con Satanás cayendo del cielo a la tierra como una estrella, a quien se le da la llave del abismo. Esto es coherente con lo dicho en los capítulos 12 y 20. Satanás entonces recibe permiso para abrir el abismo y desatar a sus huestes de demonios sobre la tierra, que son descritos como una gran plaga de terribles langostas, teniendo como trasfondo la visión de Joel en los capítulos 1 y 2. Que Satanás abra el abismo implica que incita al mal y él mismo guía a sus huestes. Es llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión, donde ambas palabras significan destructor o exterminador. Debemos considerar que una plaga de langostas es de las cosas más destructivas que pueden existir. Millones de estas criaturas dejan grandes extensiones de terreno completamente arrasadas, llevándose cosechas completas y hasta desnudando los árboles, por lo que dejan sin sostenimiento posible a las personas que habitan esos lugares. En este caso, los demonios son descritos como langostas con características que las hacen especialmente destructivas y terribles, como un ejército poderoso e invencible, es decir, serán incluso peores que las verdaderas plagas de langostas. La visión es altamente simbólica y es muy claro que se refiere al plano espiritual, ya que todos los elementos descritos parten de aspectos del mundo espiritual. Y además las langostas descritas así son imposibles biológicamente, solo se pueden referir a elementos que señalan verdades espirituales. Recordemos aquí que esta plaga sale del abismo, que es el nombre que recibe el infierno antes del juicio final, como se puede ver en Lucas 8:31 o en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, esta plaga quiere decir que Satanás llena el mundo de sus influencias homicidas y mentirosas, que causan una enorme destrucción. Pero recordemos que esto ocurre, como dice el versículo 3, porque se le dio poder. E incluso se le pusieron los límites tanto en su alcance como en su duración. Es decir, solo podía afectar a quienes no tuvieran el sello de Dios en la frente, que son los incrédulos. Y solo podía durar 5 meses, un lapso simbólico que nos indica un tiempo que está limitado. Y esa concesión, esos límites, los estableció el Señor, recordando que esto es parte de sus trompetas, es decir, están bajo su control soberano y forman también parte de su juicio sobre el mundo incrédulo, llamándolos con urgencia al arrepentimiento. El mal y la aflicción que traerán sobre la tierra será tal que la gente deseará la muerte, ya que serán angustiadas como por aguijones de escorpión que causan un dolor intenso. Sin embargo, la muerte no llegará a ellos, y ellos mismos no serán capaces de suicidarse. Se refiere entonces a males espirituales profundos que asolarán la tierra, y en toda la historia podemos ver momentos en donde especialmente pareciera que se hubiera desatado una plaga de demonios, porque las personas demostraron una impiedad especialmente notoria. Pensemos, por ejemplo, en las 2 grandes guerras del siglo XX. Pero esto se intensificará, sin duda, hacia el momento del fin y podrá apreciarse globalmente. Estas huestes de maldad son responsables de su perversión y darán cuenta de ella al Señor, pero aún contra la voluntad de ellas, son instrumentos de juicio en las manos de Dios. En la sexta trompeta vemos cómo 4 ángeles malignos son desatados también por orden del Señor. Veamos que la instrucción se da por la voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante del altar de Dios. Y tengamos en cuenta que las trompetas fueron la respuesta de Dios a la oración de sus santos perseguidos y afligidos en la tierra. En este caso, las mismas potestades de las tinieblas que han llevado a cabo una obra maligna en los corazones de los hombres, los llevan a convertirse en algo así como hordas de demonios a través de la guerra. Aquí se usa un simbolismo proveniente de Jeremías, capítulos 46 y siguientes, donde Babilonia, ubicada a orillas del río Éufrates precisamente, fue usada como instrumento por Dios para invadir Egipto. Además, en tiempos de Juan, el río Éufrates era el límite del Imperio Romano, y más allá había enemigos terribles como los partos, que causaron grandes estragos en los dominios del imperio. Por tanto, ese río era una frontera, tras la cual constantemente había enemigos temibles. Se describen aquí entonces los espantosos males de la guerra en esta era, donde los hombres se transforman en verdaderos demonios que se destruyen unos a otros con gran perversión.
Pero en la trastienda se nos muestra que hay poderes espirituales incitando a esta maldad. Hay huestes de demonios que influencian con su inmundicia y su engaño a los hombres para cometer horribles atrocidades y causar aflicción en la tierra, trayendo gran mortandad, pero sin eliminar a la humanidad del todo. Eso se describe diciendo que muere la tercera parte de los hombres. Estos espíritus inmundos son nuestros reales enemigos, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esta visión describe el juicio del Señor a lo largo de toda esta era sobre los incrédulos, lo que por una parte tiene el fin de castigar su maldad, pero por otra lo llama al arrepentimiento. Sin embargo, el mundo incrédulo persiste en sus pecados y en su idolatría, acumulando sobre ellos mayor ira para el día final. Es curioso que al adorar dioses falsos, están rindiendo culto a los mismos demonios que los afligen y causan su destrucción. Es un triste absurdo. Las guerras y calamidades que vienen sobre la tierra hacen que muchos se acerquen aparentemente al Señor, que vayan a la iglesia por un tiempo o que se interesen de forma pasajera en la Biblia y la oración, pero luego vuelven aún más endurecidos a su vida en las tinieblas. Que esto nos ayude a ver lo terrible que es el pecado, la necesidad urgente del arrepentimiento y a mirar hacia la trastienda de la historia, cómo las huestes espirituales de maldad son las incitadoras de la perversión y la impiedad en el mundo, lideradas por Satanás, pero sobre todo, que veamos a nuestro Señor justo y santo, realizando su victoria en el mundo para quitar de él el pecado y traer su reino de justicia.